Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos, 7 de la mañana con 51 minutos, gracias. Esto es A Primera Hora, a través de la señal de Armónica FM y por supuesto las plataformas digitales del portal Primera Plana. Pongamos la pregunta, invitamos a la audiencia que siga sumándose a la participación en la pregunta que está en nuestro canal de YouTube de Primera Plana y que tiene que ver con los últimos episodios en la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué preguntamos a nuestra audiencia? La designación de Marco Rodríguez como presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, 3 opciones. Fortalece la institucionalidad, no genera cambios significativos o baja la confianza en la justicia. 3 opciones. La pregunta la posteamos hace poquito más de una hora. Ya tiene casi 1,800 participaciones. Siempre agradecido de la interacción que tenemos con nuestra generosa audiencia en nuestro espacio. Y esta pregunta nos permite poner en contexto para nuestra siguiente entrevista. Conectada desde la ciudad de Guayaquil, la abogada Mónica Luzárraga. Vamos a conversar con ella sobre cómo mira lo que está pasando en la justicia. ¿Cómo le va, Mónica? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Fabricio, a ti y a toda la audiencia de Primera Plana. Entiendo que estás en Loja, así que también un fuerte abrazo para esa provincia. Gracias. Y usted en el Manso, ¿no? Sí, acá con muchísimo calor, en realidad. Acá está templadito el clima, está rico el clima en Loja. A ver, primero quiero preguntarle a usted cómo mira los cambios en la Corte, es decir, hace una semana, el lunes de la semana pasada, nos visitó en el noticiero el doctor José Swing, quien hasta ayer o hasta el lunes fue presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia. Nos decía que no había pensado en renunciar. Finalmente renunció, dio un paso al costado. Ayer fue una sesión medio complicada, tuvo algunos vaivenes, una actitud me parece muy cuestionable de la doctora Daniela Camacho, que también creo que hay que observar. Y finalmente designan al doctor Marco Rodríguez como presidente encargado y al doctor Alejandro Arteaga como presidente subrogante encargado. ¿Cómo ve usted lo que pasó en la Corte ayer, Mónica? Pienso que lo que ocurrió el día de ayer en la sesión instalada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia termina siendo quizás esta posición final con respecto a ya incidentes que han venido siendo atropellados dentro de la Corte Nacional de Justicia, porque no solamente tuvimos en su momento el comunicado, el pronunciamiento de José Suín prácticamente aferrándose al cargo de presidente encargado y luego justificando la razón que lo llevó a poner a Mario Godoy en la segunda ocasión en la terna de la Corte Nacional de Justicia, sino que luego también tuvieron ustedes a la doctora Emma Tapia, que era la llamada como vicepresidenta de la Corte Nacional de Justicia, y desde mi posición, y creo que desde la posición de toda la comunidad jurídica, una persona con altas credenciales para ocupar en su momento este reemplazo, también diciendo que iba a renunciar. Lo que vimos el día de ayer, no solamente con la actitud de la doctora Daniela Camacho, sino también con esta situación en la que la doctora Mercedes Caicedo increpa a Daniela Camacho, le hace reconocer que está interesada en permanecer en el cargo, devela que al interior de la Corte Nacional de Justicia, que no debería ser una corte politizada, que es una corte que resuelve fallos en recursos de casación, que tiene en su posición, por ejemplo, tramitar los casos de fuero, es decir, casos de connotación. Es una corte que lastimosamente está tomando quizás la postura a la interna de ser una corte que pueda ser una corte de maniobras, y esto es altamente perjudicial. Ojo, yo con esto no estoy diciendo que el resultado del día de ayer sea parte de una maniobra, porque por el contrario, creo que el doctor Marco Rodríguez, bien, mal, nos guste o no, se haya pronunciado o no en determinados casos, pienso que por la situación que se dio, por la votación que se dio, y más allá de cualquier otra situación, es el legítimo, la persona legítima hoy en día por esa votación a ocupar el cargo de representación de la Corte Nacional de Justicia, reconociéndole además que es un funcionario de carrera que empezó en la propia carrera judicial, y que esto muy probablemente al cumplirse ya este año los 9 años como juez de la Corte Nacional, lo habilita, como a muchos otros quizás, también para ocupar el encargo temporal que representa hoy en día la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Pero hay alarmas, sí, hay alertas, sí. ¿Cuáles son esas alertas? Que estos incidentes, este atropellamiento, esto yo me quiero quedar, yo quiero titular, quiero quedarme ahí de titular, demuestran que hay otros intereses y que la Corte muy probablemente está siendo cooptada políticamente. ¿Y por qué usted considera que la Corte podría ser susceptible de que haya intentos de cooptación política ahora mismo? Porque está
Porque, a ver, si se define la situación de Mario Godoy en estos días, es decir, si el juicio político llegara a determinar que Mario Godoy no tiene que estar más a la cabeza, digamos, del Consejo de la Judicatura, muy probablemente, y con estos malabares que me gustaría hablarlos más adelante, muy probablemente alguien llegara a decir, Alexandra Villasís no tiene que ser la llamada a ocupar el reemplazo de Mario Godoy como su suplente. Esto abriría nuevamente quizás la posibilidad, como ya se han escuchado varias voces, de plantear una nueva terna por parte de la Corte Nacional de Justicia, y quien propone esta terna evidentemente es el presidente de la Corte Nacional de Justicia, o el presidente. Hoy sabemos que es Marco Rodríguez. Entonces, este intento de quedarse con la presidencia y, ojo, de llevar a cabo, tener en el ejercicio de las funciones la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, pues puede generar cierta posibilidad de cabildeo. Ya lo vimos con el propio José Suín en el cargo de su hijo en el Consulado de Madrid, que permite o gestiona o da a entender que hay cierto nivel de gestión del Ejecutivo, incluso de otras funciones del Estado, dentro de la Corte Nacional de Justicia, que es grave y que, como lo dije, debe generar alarmas, porque la Corte, si algo tiene que ser, es absolutamente apolítica. Ahora, lo que está pasando en la Corte Nacional de Justicia tiene un antecedente. Resulta que la Corte no está integrada en su totalidad. La Corte tiene solo 10 jueces titulares de 21. Se principalizaron con jueces principales, valga la redundancia, y se ha completado con jueces provinciales. Esto también ha desatado una polémica porque desde hace 2 años, y una vez que terminó el periodo del doctor Iván Seguicela Rodas, la Corte no puede designar un presidente definitivo. ¿Cuál es en cambio esta otra parte, no? Porque aquí hay una responsabilidad directa del organismo de gobierno de la función judicial, que es el Consejo de la Judicatura, que por supuesto esa responsabilidad no es exclusiva del actual Consejo, pero desde el Consejo anterior, el Consejo que data de 2019 y tras la renuncia de María del Carmen Maldonado Sánchez en 2021, ha enfrentado una crisis institucional que lamentablemente no ha terminado. ¿Cómo ve usted esta parte, Mónica? Lo que ocurre en todo el sistema de administración de justicia, si nosotros vemos lo que está pasando en la Corte Nacional, es exactamente lo mismo que está pasando, Fabricio, en todo el sistema de administración de justicia, con esta falta de impulso, de gestión de la meritocracia, del ejercicio, por ejemplo, de la carrera jurisdiccional, y si lo quieres ver al nivel de la Corte Nacional de Justicia, en la conformación efectiva de quienes deben ser los jueces principales y los jueces suplentes de la Corte Nacional de Justicia, incluso para que conformada, conforme lo establece el Código Orgánico de la Función Judicial, el pleno total, todas las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia, pues ante cualquier imprevisto puedan efectivamente asumir incluso los conjueces, tal cual como lo establece la ley. Pero este ejercicio de mantener continuamente frenados los concursos, de no impulsarlos, de no generar los mecanismos de renovación, ya también se prestan a cierto... El criterio para mí es de creerse que somos dueños del cargo, y entonces, mira, si mañana pasado no logramos renovar, el Código Orgánico de la Función Judicial es tajante en el artículo, en el artículo 173, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, que dice claramente que la duración del cargo es 9 años. Esto se va a cumplir para muchos ya en el 2026, y entonces pasamos nuevamente a estos procesos de designación de jueces que no han atravesado un concurso para ser designados jueces de la Corte Nacional, que no se han sometido al escrutinio del mérito y oposición, que no han resultado de un proceso de concurso, y que evidentemente va de alguna u otra manera debilitando, como ya ha ocurrido, el sistema de administración de justicia, tanto desde la Corte Nacional de Justicia, cuanto más a jueces provinciales, jueces de primera instancia, fiscales, defensores públicos, etcétera. Lo cual nos da una visión de que el Consejo de la Judicatura, como órgano de gobierno, no está trabajando con un plan a largo plazo, está tapando huecos, está llevando arrastres y está teniendo quizás una suerte de trabajar para hoy y no trabajar para el futuro con una visión programática a largo plazo. ¿A usted en ese sentido no le satisfizo las explicaciones que en este mismo espacio la víspera brindó el vocal del Consejo de la Judicatura, Fabián Favara Gallardo, en torno justamente al proceso de selección de nuevos jueces y juezas en las cortes del país?
Para nada. A mí y creo que a la comunidad jurídica ha decepcionado totalmente la posición y los pronunciamientos del doctor Favara, quien además, hasta ser nombrado, hasta antes de ser nombrado, parte vocal del Consejo de la Judicatura, se desempeñaba como juez. Entonces, ¿quién más que él como juez conoce la realidad, conoce las deficiencias, conoce las problemáticas que tiene actualmente el Consejo de la Judicatura y la función judicial? De ahí que, por ejemplo, a mí me parece abominable, Fabricio, y lo digo de esta manera, que cuando a la pregunta de cuál es la base legal o al intentar decir que somos avatares políticos, quienes de alguna u otra manera nos oponemos a esta famosa noticia de jueces temporales, es porque no hemos leído el artículo 40. Estos malabares jurídicos, estas trampas que se hacen para razonar o forzar la ley son lo que ha generado la falta de independencia en la función judicial y que va a permitir mañana pasado, pongámosle la firma, Fabricio, que en un futuro, cuando los jueces temporales sean de otro gobierno, afines a otro gobierno, alguien va a decir, pero si lo hicieron en el Consejo de la Judicatura anterior. Entonces, el artículo 40 del Código Orgánico de la Función Judicial establece la clasificación de los servidores judiciales. Pero ese artículo 40 no se puede leer sin la lectura de los concursos de mérito y oposición y así como de la conformación de los bancos de elegibles del artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial, que dice con claridad, pero es que es específico, Fabricio, que de los bancos de elegibles salen las personas que por temporalidad pueden reemplazar vacantes o pueden llamarse en contingencia. Estamos hablando que el Consejo de la Judicatura, hoy la Función Judicial, desarrolló el último concurso de méritos y oposición para designar banco de elegibles en el año 2017, Fabricio. Han pasado 9 años. En 9 años no tuvimos ni tiempo, ni dinero, ni recursos, ni operatividad para generar otro concurso. Y por eso la pregunta que yo le hacía ayer y que usted tuvo la amabilidad de trasladarle al vocal Favara, porque él dice que no hay tiempo, que no hay dinero, que no hay recursos. Pero ayer casualmente sale la resolución del plan operativo anual del Consejo de la Judicatura y el Consejo de la Judicatura nos dice que la famosa situación de jueces temporales le va a costar al país 32 millones de dólares, cuando en el 2014 Álvaro Román, entonces presidente del Consejo de la Judicatura, 2024, inició el proceso para designar 500 elegibles para el banco, un concurso de 500 elegibles, y ese concurso solamente nos iba a costar 3.2 millones de dólares. Entonces, ¿de qué clase de austeridad está hablando el Consejo de la Judicatura? Y eso sin contar, Fabricio, las series incongruencias que aparecen de ese plan operativo anual, como por ejemplo, priorizar carros sub de alta gama y no priorizar el medio de movilización de los citadores a nivel nacional. Priorizar construcción de unidades judiciales especializadas y no reforzar y no mejorar la infraestructura de las unidades judiciales multicompetentes que ya están creadas y están en total abandono. Priorizar contratar guardias de seguridad y no tener en ningún lado del plan operativo anual un criterio o un método de seguridad, perfiles de seguridad para cada uno de los servidores judiciales, empezando por jueces, empezando por fiscales. Entonces, estamos ratificando en ese plan operativo anual, con las declaraciones de Favara, con los pronunciamientos de los propios vocales, con el pronunciamiento de Mario Godoy, que lo que están haciendo es correr contra carrera, Fabricio, porque no están buscando resolver la situación estructural del Consejo de la Judicatura de la Función Judicial, sino hacerse, ahora sí ratificado, Fabricio, hacerse con los cargos y con los puestos que necesitan para de alguna u otra manera tener espacios de maniobra dentro de la función judicial. Y por eso usted habla de que la intención no es designar a través de concursos jueces definitivos, sino mantener esto de los jueces temporales. Los jueces golondrinas, como se conocen, y que han sido altamente criticados incluso en sentencias de Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque yo no puedo hacer caso omiso, uno, del sistema de nombramientos definitivos que establece la propia Constitución de la República del Ecuador y que lo que hace es priorizar la meritocracia. Atrás quedó, Fabricio, y digo atrás porque yo fui parte de esos procesos de selección de méritos y oposición. Atrás quedó la función judicial, las demás funciones del Estado designadas por padrinazgos, por quien te caía mejor, por los amigos. Eso quedó atrás. Cuando se establece en la Constitución de la República que los nombramientos deben obedecer a procesos de méritos y oposición, lo que se buscaba es poner en vigencia la meritocracia, que las mejores ciudadanas puedan realmente ocupar estos espacios que antes eran vedados para todos quienes no tenían algún tipo de contacto político. Por eso, hoy que se pretende retroceder, y no solamente retroceder,
acabar con la carrera jurisdiccional, acabar con la carrera defensorial, acabar con la carrera fiscal, promoviendo e intentando promocionar como solución jueces temporales, fiscales temporales, defensores temporales. Es decir, la destrucción total de la carrera judicial, porque así como son temporales hoy, serán temporales mañana para el siguiente gobierno. Y eso es altamente peligroso porque el juez normal, el fiscal, el defensor público, al contrario de los jueces de la Corte Nacional, son funcionarios de carrera, Fabricio. No están sujetos al momento político, no están sujetos a un tiempo o un periodo fijo. Su única responsabilidad debe ser administrar justicia o debe ser ejercer su cargo con probidad, con eficiencia, con servicio a la ciudadanía. Si empezamos a poner jueces temporales, ¿a quién cree que le va a deber el cargo el juez temporal? Al que lo pone. Y en medio de todo esto, hubo una serie de, digamos, resquemores sobre un supuesto pedido de renuncia a notarios, cosa que fue desmentida tanto por el presidente de la Judicatura a través de un comunicado, cuanto por el vocal Favara. ¿Usted tiene alguna información sobre la situación de los notarios? Por supuesto, Fabricio. ¿Cuál es la información que tiene? Pues he explicado que el doctor Favara hablaba de notarios que habían renunciado, no hablaba de que les han pedido la renuncia. Fabricio, los notarios, si hay una de las entidades que ha tenido bastante tiempo en permanencia, son los notarios. De igual manera, creo que el último concurso de notarios se hizo por allá por el año 2016, si yo mal no recuerdo. Estaban llamados a tener un periodo fijo. Desde ese momento no solamente que no existieron concursos, tampoco se han renovado. Quienes han salido por ser de procesos de destitución, etcétera. Pero acá hay un tema, ¿no? Si usted revisa quiénes son los notarios que han renunciado, entonces uno va ubicando en tiempo y espacio que este mensaje de renuncia, o se llama, o se dice, y esto lo conozco porque tengo la referencia de varios amigos notarios, de que sí se están necesitando la plaza. Y como están necesitando la plaza, y te digo, Fabricio, cómo funciona hoy en día, ¿no? O te destituyo y te impido con la destitución que vuelvas a ocupar un cargo público. Y ojo, y te digo destitución, Fabricio, porque la destitución nace del Consejo de la Judicatura y le va a pasar, por ejemplo, el sistema de coerción que denunció el juez Fierro, que denunció el juez Serrano. Entonces, te amenazan con la destitución y como nadie quiere salir destituido, porque esto equivaldría a tener 2 años en las que no puedes volver a ejercer cargo público, entonces, si tienes por ahí cualquier sumario que te pueda ocasionar, un proceso de destitución, entonces preferiblemente renuncio. Y salgo de a buenas con todos. Pongo mi cargo a disposición y efectivamente pues ya puede ser ocupado. Y esto es lo que se evidencia, aunque el doctor Favara diga que no es verdad, que no se pidieron renuncias, pues no es común que prácticamente en una sola jornada existan varias renuncias aceptadas por parte del Consejo de la Judicatura, librando plazas como en Loja, como en Imbabura, como en Guayaquil, etcétera, disponiendo ahora sí nuevamente de la posibilidad de designar notarios temporales según el razonamiento del Consejo de la Judicatura. Porque no tenemos notarios ya en banco de elegibles tampoco para ser elegidos. Y lo último, Mónica, el día de hoy la Comisión de Fiscalización de la Asamblea deberá abocar conocimiento y calificar el trámite del juicio político en contra del presidente Godoy. ¿Qué expectativa tiene usted de este proceso? Con eso cierro. Para mí las expectativas se centran en la oposición, Fabricio, más que en el oficialismo. El oficialismo tiene, como lo dijo ayer un periodista, tiene el techo de cristal. Entonces puede ser que Mario Godoy termine quizás arrastrándolos a todos hacia esa situación. A mí lo que me preocupa es el nivel de la oposición. Yo necesitaría ver una oposición que tome este proceso de fiscalización con seriedad, con menos show, con un trabajo argumentativo y sobre todo probatorio, eficiente, para que esto no se convierta nuevamente en un espectáculo y el día que finalmente se apruebe o no el proceso de fiscalización, es decir, que ya lleguemos al juicio político como tal, no ocurra lo que ocurrió en su momento con la ministra Palencia y que efectivamente tengamos que, ante el peso de la censura política, liberar a Mario Godoy y con esto permitirle permanecer al frente del Consejo de la Judicatura, no, ojo, por el cuestionamiento de su ejercicio profesional, sino por sus injerencias o la de sus subalternos con respecto a las y los jueces para ejercer de alguna u otra manera presión en el alcance o en la consecución de fallos, como ya vemos, cuestionables. Correcto. Mónica Luzárraga, gracias por el tiempo, por sus aportes para el debate sobre lo que está pasando en el nivel de la justicia. Muy gentil. A ti, Fabricio, un abrazo a todos.
Gracias a Mónica Luzárraga, abogada que ha estado con nosotros esta mañana aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.